Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Bonifacio Canseco Jarquín. Estoy cursando la licenciatura en Derecho y Juicios Orales en el Centro Universitario Los Ángeles. La docente es la licenciada María del Rosario López Cernas. El tema que venimos hablando el día de hoy, el nombre del trabajo de investigación de mi interés fue sobre la violencia escolar. ¿Por qué sobre la violencia escolar? Es un porqué que a diario en las escuelas se vive violencia, tanto en estudiantes contra estudiantes, así como de docentes hacia estudiantes o estudiantes hacia docentes, contra los docentes prácticamente. ¿Por qué es un problema complejo? Es por muchas razones, se debe a varios factores. Se puede ver diferentes factores, como puede ser factor social, factor cultural y sobre el aprendizaje en casa. El objetivo principal, su objetivo general es el hacer un análisis, para lo cual se requiere una reflexión colectiva donde se visualizan los factores que influyen en ella, que pueden ser los factores de su casa, la educación que los niños o jóvenes reciben en casa en su defecto, que tiende a hacer más violencia en los jóvenes, así como también otros factores que puede ser en el lugar donde ellos se desenvuelven, ya sea que en muchos lugares pues tienen ideas machistas, así como también puede haber aquellos factores que pueden prevenirla. Ese es el objetivo, visualizar los factores que influyen en la violencia de escolar, así como también los factores que pueden prevenirla. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Ya sea la implementación de talleres, puede ser la implementación de actividades recreativas para fomentar en ellos la convivencia. El objetivo específico del trabajo es poder mostrar algunas situaciones de violencia sociocultural, familiar e individual que pueden ser factores de riesgo y pueden potenciar la violencia escolar. Dado que pase o deje de pasar estos contextos, puede influir de manera directa o indirecta en el ambiente escolar. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas cosas que nosotros podemos dejar pasar o podemos ignorar, pero también a largo plazo pueden ser un factor muy clave en todo lo que esté pasando de manera directa o indirecta en los jóvenes, más que nada. En los niños pues sí hay violencia escolar, pero también en los jóvenes, la mayor parte de los jóvenes por la etapa en la que están pasando. También para poder hacer un análisis y comprensión de la violencia escolar, que han sido dirigidos de diferentes enfoques, desde las víctimas, del agresor, de los testigos, desde la interacción y problemas entre ambos, el contexto familiar, cultural y de la dinámica de las instituciones, las consecuencias y efectos sobre las personas, entre otros. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo es analizar y comprender por qué la violencia va dirigido a estos enfoques, y qué rol juegan las víctimas. Las víctimas pues son las personas que son agredidas. El agresor pues es la persona que agrede a otras personas, quizás por sentirse superior. Y también de los testigos, porque hay testigos que, aunque están viendo que están cometiendo algún atropello, pero ellos no intervienen, o simplemente apoyan más al agresor, ya sea quizás por miedo o por querer pertenecer a un grupo o querer sentirse protegidos, al igual que también puede ser los padres de familia, ¿verdad? Eso es en cuanto a los objetivos, objetivo general y objetivo específico. Algunas posibles hipótesis se clasifican. Las más comunes puede ser violencia física y verbal. Violencia física pues llega a ser a los golpes, directa e indirectamente. Y la verbal es a través de insultos. Ahora más
en la actualidad se está manejando con las redes sociales, directa, indirectamente, activa o pasiva, quizás no con el fin de hacer quedar mal a alguien o el fin de hacer quedarle mal, pero que no, que el joven no entienda que va hacia él y que puede pasar que cuando no se presta la ayuda necesaria o se ignoran las acciones, el daño puede ser irreversible. También otra hipótesis de la violencia escolar, o más que nada, es el bullying. Ya saben, bueno, más que nada es el acoso escolar entre iguales, de niños a niños o de jóvenes a jóvenes. Sin embargo, es uno de los tipos de violencia interpersonal que acontece en los centros educativos y que se ha puesto mayor atención. ¿Qué es el bullying o el acoso escolar entre iguales? Es cuando un alumno, quizás, digamos un alumno por sentirse superior a otros, llega empezando a molestar a otros más jóvenes o incluso a otros niños más pequeños. Puede ser en el caso de las escuelas, pues siempre hay un niño que siempre anda molestando a los demás, de manera que él se siente o de manera que él se puede llegar a sentir fuerte con el fin de compensar. Pero ¿cuál puede ser otra de las causas de eso? Puede ser que el niño puede ver cómo su papá le llega, su papá puede pegarle a su mamá, con tal de, y el valor que le está diciendo es que el hombre es el que debe mandar más. De esa manera estamos viviendo eso podría ser el concepto del machismo, ¿verdad? O también el otro enfoque es cuando la mamá le dice a su hija que debe, otro ejemplo pues podría ser que la mamá le dice a la hija que ellas deben mandar más, que los hombres no ganan mucho, o que los hombres no valen o que una mujer vale, cuando en realidad todos valemos igual. Eso es en lo que pueden ser las hipótesis, ¿verdad? Lo que es la hipótesis. En el marco teórico, pues puede ser sobre lo que considera los factores de riesgo en la violencia que se suscita en los salones de clases. Se deriva en la falta de reglas y límites en la institución de las relaciones poco afectivas entre compañeros y compañeras, docentes y directivos. ¿Por qué puede ser eso? Porque digamos acá estamos analizando lo que considera los factores de riesgo en la violencia. Puede ser en los salones de clases porque a veces faltan las reglas, reglamentos y los límites. Es decir, bueno, siempre en todas las escuelas pues siempre hay reglas, ¿no? Siempre hay un reglamento. Pero también hace falta un poquito más el rigor entre ellos y también que los docentes puedan poner límites en los niños o que vayan bien o poder ver la manera de delimitar o hacer ver a los niños que el comportamiento es interesante. Es, bueno, más que nada el comportamiento es un poco más importante en el salón. Puede ser por los también sobre la violencia, también influye en eso la violencia de género en el marco el marco teórico. Puede ser la violencia de género en la educación básica. Pues, ¿por qué quiere decir que la violencia de género en la educación básica? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que también en la educación básica, quizás los niños la educación que fue inculcado o quizás por la ideología que fue inculcada, ellos empiezan a manejarse por el machismo, entonces haciendo considerar a las mujeres más inferiores, ¿verdad? Puede ser. Así que también en algunos casos el bullying a nivel escolar
¿Por qué el bullying a nivel escolar? Porque hay muchas veces que entre los mismos niños provocan que se hagan bullying entre ellos. Y la discriminación en México. ¿Por qué decimos en discriminación? Porque quizás muchos discriminan a alguien por sus preferencias o por el color de piel, por sus creencias, por su género. Quizás también es un tipo de violencia escolar. En los marcos metodológicos están las estadísticas. Las estadísticas, como pueden ver, son las situaciones, son lugares, bueno, en las estadísticas es donde se puede dar a conocer los que son los índices de violencia. Como podemos ver acá acá podemos ver una gráfica de violencia en los diferentes estados de la República Mexicana. Están donde sufre más violencia los hombres, puede ser en el estado de Quintana Roo. Así como también acá está otra pequeña gráfica, como pueden ver, sobre la forma de alumnos que han participado y fueron víctimas de violencia en primaria y secundaria. En donde, como pueden ver, esto puede ser en el marco metodológico, ya que se basa más en estadísticas. También en el marco metodológico, en las estadísticas, dice que también la violencia se puede deber al consumo de drogas o de otras sustancias adictivas, como puede ser algunos tipos de drogas, ya sea sintéticas o naturales, o también lo que es intoxicamiento etílico, que es el claro ejemplo del alcoholismo. Entonces también puede por eso haber casos de violencia escolar, porque también hay algunos casos de niños que llegan en estado etílico a su institución, o algunos casos llegan drogados. Los resultados puede ser que la composición lo que causa la violencia escolar puede ser la estructura familiar y y la dinámica que se establece en el interior de ella, influyendo en el aprendizaje, comportamientos, actitudes, pautas culturales, valores, ideas y creencias. Como se dijo anteriormente, es que puede ser que en la familia la gente, digamos el niño, aprende todo lo que el niño ve en casa. Puede ser el aprendizaje de comportamientos, quizás porque el papá llega y dice, pues los hombres son los que deben mandar más y las mujeres no tienen tantos derechos, o que el niño, pues como él es el mejor, pues tiene que defenderse y emplear la violencia. Así como también las ideas y las creencias. Las creencias, ¿por qué influyen creencias? Pues claramente está que las creencias son las que hacen creer que el hombre es el que debe mandar más o hacerlo superior. También se puede deber la violencia a la ausencia de una relación afectiva, cálida y segura de los padres, sobre todo la madre, que manifiesta actitudes negativas o poca disponibilidad para atender al niño y dificultades para enseñar a respetar los límites, combinando la permisividad ante conductas antisociales como el habitual uso de métodos autoritarios, coercitivos, recurriendo en muchos casos al castigo corporal. ¿Por qué decimos que la ausencia de una relación afectiva cálida y segura de los padres? Quiere decir que a veces los padres no están en su casa, o a veces la mamá está muy ocupada o estresada por los quehaceres del hogar y el papá se la pasa trabajando. Entonces es lo que ella no encuentra cómo poder manifestar eso, y se puede estar
bueno, más que nada tiende a estarlo volcando todo contra los niños, ¿no? Así también como también a veces pues no le enseñan a respetar los límites o se vuelve muy tolerante, tolera todas las cosas o lo negativo de los niños, con el hábito uso de métodos autoritarios y coercitivos, recurriendo en muchos casos al castigo corporal. ¿Por qué el castigo corporal? Porque en dado caso los niños se portan mal y luego lo que hacen los papás pues es prácticamente llegar a golpearlo. Pero no tienen ese tacto para hablar con él, para platicar, sino que simplemente llegan mostrando su autoritarismo y golpeándolo sin razón aparente. Como podemos ver acá en la pantalla, podemos ver el índice de femineidad de menores atendidos por maltrato infantil en la entidad federativa Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia. Como pueden darse cuenta, aquí en esta gráfica muestra los estados con mayor violencia para los niños. Así como también dice violencia en condición y tipo de violencia en la familia de origen. Puede ser violencia hacia ella, condición de violencia emocional y de violencia física. ¿Por qué de violencia emocional? Porque a través de las emociones, a través de hacerle ciertos comentarios hirientes, es una forma de ejercer violencia. Violencia física es a través de atentar contra la persona directamente. También podemos otro resultado es el factores socioculturales. Se trata de prácticas culturales adaptadas en la sociedad mexicana, donde predomina la cultura machista. ¿Por qué en la sociedad mexicana y por qué cultura machista? Porque es donde sale la ideología que el hombre es el que debe dominar y la mujer debe ser sumisa. Entonces de esa manera el niño va adquiriendo aquella ideología en su casa y en la escuela lo viene reflejando. ¿Cuántos niños no hemos visto que están pegándole a sus compañeritas, que le están haciendo de menos? ¿Por qué? Porque ellos traen eso de que el hombre debe dominar sobre la mujer. También la violencia que se vive en México es otro de los factores que intervienen en la violencia escolar, ya que actualmente se pasa por un periodo de violencia dentro de las mismas comunidades y en las calles. ¿Y por qué viene la violencia social? Porque como decimos, convivimos en una sociedad donde todos interactuamos con todas las personas. Y dice, se pasa por un periodo de violencia dentro de las mismas comunidades y en las calles. ¿Por qué? Porque quizás dependiendo del lugar donde nosotros vivimos o donde nos desenvolvemos, es donde vamos adquiriendo ese tipo de, digamos, por así decirlo, un poco más de educación, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares, pues viven al lado de gente que es muy peligrosa, ¿no? Entonces, de esa manera, pues los niños ya van con esa mentalidad de que tienen que ser peligrosos o tienen que hacer ciertas cosas para que puedan sobrevivir. Lo que conocemos como lo de la ley, la supervivencia del más fuerte, ¿no? Pero en lo escolar, prácticamente, por eso es la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque desde muy chicos vienen con eso de que hay que usar la violencia para hacerse respetar. Pues en conclusiones, la violencia familiar, social y personal es recurrente al ser estos espacios lugares donde se aprenden y aprenden las conductas de convivencia, aprendiendo a tolerar y a ejercerlo, ¿no? Como decimos, no es un hecho aislado ni alejado de otros tipos de violencia, es todo combinado. Y es recurrente al ser una escuela, un lugar
o ser un espacio donde se puede aprender las conductas de convivencia. También se pueden aprender, algunos ya hasta están acostumbrados, que ya no se les hace difícil ver que alguien esté ejerciendo violencia, pero también aprenden a tolerar y a ejercer la violencia contra sus compañeros. Como en pocas palabras, la violencia escolar es un reflejo de lo que se vive en otros espacios cercanos. Digamos, todo lo que aprendemos en casa, lo que vemos quizás en la televisión, lo que aprendemos en el medio donde nos desenvolvemos, es todo lo que los niños llevan y reflejan en su escuela o en la escuela, en las instituciones. Pues más que nada las recomendaciones, pues podría ser que sería de diferente implementación quizás de algunos talleres, algunas actividades donde se pueda dar a conocer los tipos de violencia y el impacto que ellos puedan causar, que la violencia pueda causar a las demás personas. Puede ser quizás donde está quizás a través ya sea de formas gráficas, de dibujos, a través de carteles donde incita el respeto, podría ser. Entonces hay muchas maneras de poder. Más que nada una recomendación podría ser fomentar la convivencia y, bueno, más que nada el diálogo, ¿no? Quitar el diálogo a otras personas. Pues en las fuentes bibliográficas en las que está el trabajo basado está en Aguilera, Muñoz, como, como pueden ver acá está en la pantalla. Como pueden ver acá en la pantalla, pues están la literatura citada o las referencias bibliográficas. Como pueden ver, las referencias bibliográficas de en la que está basado todo, ¿verdad? Como pueden ver los autores, los fragmentos de los fragmentos que fueron tomados de la literatura. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.